Bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo un libro que se titula Este dolor no es mío y lo escribió Mark, nunca me acuerdo el apellido, Mark Walling. Este libro estaba recomendado en la serie de Netflix de las constelaciones familiares, que mi otra yo creo que se llama. Bueno, el asunto es que estamos leyendo este libro, apenas lo estamos comenzando y estamos en la página número 20. Pac O'Neill, Jos Marlin, bienvenidos a la lectura. Alexander Sarmi, bienvenido. Un legado familiar inesperado. El autor nos está hablando de diversas personas que tienen traumas que a veces, sin recordarlo, van repitiendo a través del tiempo y hay que romper esos patrones perjudiciales. Y dice, un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jess, una historia que ya leímos, era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto, y él le hizo terapia a estas dos personas. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tendemos a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando sin saberlo el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. En eso creemos. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jesse, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. Esos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados como Jessie y Gretchen. Bienvenida Valencia y Alexis Frontado. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo o a un psiquiatra y reciban medicación que no los va a curar, los va a ayudar, pero no los van a sanar. Terapia o una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jess. Sin embargo, otros hechos tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de la atención de una madre puede tener el efecto de hundir los muros del apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos
los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. La doctora Marian Rojas Estapé, que también hemos leído libros de ella acá, habla de la epigenética que puede ayudar también con esto. Sigo. Según Rachel Yehuda con Y, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, la actitud, lo cual es positivo según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. No hay dientes pintados. Vistos de este modo, dice el autor, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra. No todo es negativo. ¿Y cómo lo manejemos? Ale, Shirley, Luz Marina, Marta, bienvenidas. Seguimos con el libro Este dolor no es mío de Mark Wallace. Capítulo número 2. 3 generaciones de historia familiar compartida. El cuerpo familiar. En un ejercicio que vamos a hacer aquí, solo somos 2 generaciones. Sigo. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones. Bienvenido, el papá de Toby Ramón. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. ¿Cómo saber esto? Carl Jung en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la de óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. No hay forma de librarse. Brian, bienvenido. Que te vaya muy bien en tus aventuras. Esto significa que antes de que naciera tu madre siquiera, ya estabais en un mismo cuerpo, tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartíais un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las horas del espermatozoide del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era un feto en el vientre de su madre. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides.
Los espermatozoides de tu padre o de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida. Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse. Y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos, fertilizado por un espermatozoide de tu padre, terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora y quienes somos ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y las de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por los hechos, con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Gracias a Dios, las marcas pueden ser positivas o negativas. Como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene unas consecuencias de amplitud imponente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. ¡Wow! Nosotros leímos un libro que se titula La biología de la creencia y el investigador explicaba muy bien. Vamos a ver la biología celular. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacía falta las dosis adecuadas de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Bienvenida Catherine y Gabrielito. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción. Y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Jaber, bienvenido. Bruce Lipton, este fue el que leímos, Biología de la creencia, de Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias y emociones positivos y negativos pueden afectar a nuestro ADN. El Dr. Lipton, en calidad de profesor y de investigador en una facultad de medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesor e investigador en la Universidad de entre el año 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula. Creo que es lo que le llaman epigenética, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. De la EFA. Serenity Mar, bienvenidas. Sigo. Sus ideas y sus descubrimientos, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después por muchos investigadores. Gracias a sus trabajos con células animales y humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno, desde la madre hasta su hijo no nacido. Bruce Lipton. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, entre otras, pueden afectar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes, la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre como en el feto.
Las emociones crónicas o repetitivas como la ira y el miedo pueden marcar al hijo, preparando o preprogramando en esencia el modo en que se adaptará el niño o niña a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. No puedes estar todo el tiempo en esta actitud. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada. Incluso desde el primer trimestre de embarazo, oído a la tambora, Sordiol y María Matos. En uno de estos estudios, publicado en 2010 en la revista científica Biological Psychiatry, se exploraba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona cortisol, oído a la tambora, que regula el estrés en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno hasta en etapas tan tempranas como la 17ª semana después de la concepción, manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses del nacimiento. ¡Wow! El psiquiatra Thomas Verny nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé. Voy a leer. El psiquiatra que lo escribió es Thomas Verny, con I latina, Y al final, B pequeña al inicio. Y el libro se llama El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé. Para quien esté interesado, está en la página 23 del libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Sigo. Si la madre embarazada tiene estrés agudo o crónico, su cuerpo elaborará hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que circulan por su torrente sanguíneo y llegan así al útero, induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Verny añade, estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros. No es mi caso. Fue prematuro, pero yo no creo que haya estado sometida a estos estados de peso inferior a la media, hiperactivos, irritables y con tendencia al cólico infantil. Dios mío. En casos extremos, estos niños pueden nacer con los pulgares irritados por habérselo chupado o incluso con úlceras. Lipton recalca la importancia de la que él llama paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Nuevo para mí. Los padres que no querían tener un hijo, oído a la tambora. Los padres que están preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia y, por tanto, por la de sus hijos. Las mujeres que sufren malos tratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea a su nacimiento. No lo dije yo, lo dijo el experto.
Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico del vientre materno, imagínate la situación siguiente. Ok, vamos allá. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Ajá, tu abuela, que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura y contaría con poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Ana, bienvenida. Y Rojas. Tu madre y tú sabríais algo de ese duelo en un lugar muy hondo dentro de ti, en un lugar que compartís los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN dentro de este entorno compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afectan a nuestros genes los traumas de nuestra historia familiar. A ver, nos quedan unos minutitos, hablemos algo sobre la epigenética, que Marian Rojas Getape aborda ampliamente. Excel, Zoraida, bienvenidos a la lectura. La epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN. Bienvenida, Negdeli Pinto. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, y las siglas son ADNNC, no codificante, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. La China Coli tiene que revisar allí. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura. Iris, bienvenida. Javi Pereira, bienvenida. Maura de Parica. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante, y los seres humanos, el porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan al ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. ¿Qué tal? Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Con razón, esto es bueno por una parte, dice el autor. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades, con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero, por otra parte, siempre hay un pero,
Estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro y el cortisol se eleva. En tal caso existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células, llamadas etiquetas epigenéticas, que se adhieren al ADN y dicen a la célula que active o que silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno y, cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta, dice la experta Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Por eso sí apartan a unos, gemelos y los tienen en ambientes diferentes, la reacción es distinta. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos, poco después de la fertilización, antes de que pudiera afectar a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en el disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que un día se convertirán en nosotros. Emilio, bienvenido. Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling. Nos quedan unos minutitos. A ver, la etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN que se pueden transmitir a generaciones posteriores. Bienvenida Miren Elorriaga. Junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula de ARN no codificante llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se cuentan el, anoten allí, CRF1 y el CRF2, receptoras de hormona liberadora de la corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Voy a anotar acá. CRF1 y CRF2. Dice que son observados niveles
activados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Bienvenidas, gracias por la invitación. Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor Jamie Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yehuda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren como una cuenta. En efecto, de las mujeres embarazadas a sus hijos, las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y que desarrollaron más tarde TEPT, dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran, además, más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado TEPT tras el 11 de septiembre respecto de las que no lo habían desarrollado. Queda un parrafito, es que esto está tan bueno. Sí, ya se ha publicado, a ver. Yehuda y su equipo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York publicaron en agosto de 2015 en la revista científica Biological Psychiatry un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada del gen FKBP5 asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos, aún sin estar en la guerra. Más concretamente, encontraron etiquetas, compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por los traumas que habían vivido los padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Eric Nestler ha escrito en un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en la revista JAMA Psychiatry en febrero de 2014, y dice así: de hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollaron TEPT después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver a personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó
que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas, ha escrito en la revista Psychology Today el psiquiatra David Sack, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio TEPT, al que llamamos TEPT secundario. El Dr. Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron TEPT sufren síntomas similares. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los del padre. Los hijos de un padre o una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de la población general. Nos queda un párrafo completo. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee especializado en derecho indioamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún. El doctor Lemanuel Livistoy, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Livistoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar, por fin, pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. Oh no, yo mañana continúo con esto porque esto es bacano, pero es muy profundo. El autor, que es Mark Walling, el libro se titula Este dolor es mío, dice: este dolor no es mío, que la violencia y la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias. Mañana continuamos con esta parte del libro. Quedamos en la página número 25 del libro Este dolor no es mío. Gracias por estar allí, a Kerdwin, a Nevis, a Matt y todos los que nos acompañaron. Dejo esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok. Instagram y TikTok. Y mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, continuamos leyendo
este grandioso libro. Gracias por estar allí. Bye. Edith Bolívar.